Señores, tengan ustedes muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar por iniciado la semana número 5 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas del Instituto Superior Tecnológico Lurín, turno noche. Como ya es costumbre por parte de nosotros, vamos a pasar presente en el chat, por favor, mientras yo comparto mi pantalla. Y continuamos con la clase que dejamos la semana pasada con respecto a lo que era análisis de requerimientos. Nos quedamos en las técnicas, ¿no? En algunas técnicas para identificar requisitos funcionales y no funcionales. Voy a apagar mi video para que no gaste mucho streaming, ¿correcto? Ahora sí. Pero tengo que compartir. Disculpen, vamos a compartir la pantalla. Ahora sí, como es de rigor, pregunto, ¿se puede apreciar mi pantalla? ¿Correcto? ¿Estamos en la 2.3? Perfecto. Listo. Ahí nos quedamos la semana pasada, ahora vamos a continuar. ¿Cómo está mi voz? ¿Se escucha claramente? Listo, muchas gracias. Ahora sí. La semana pasada vimos las técnicas específicas, algunas técnicas generales y técnicas específicas para poder encontrar requerimientos. Habíamos hablado acerca de lo que era las entrevistas, lo que era la lluvia de ideas, lo que eran los cuestionarios. Por ahí vimos también lo que era la observación y los escenarios. ¿Correcto? Ahora, en esta segunda parte, vamos a ver otras técnicas de cómo poder identificar requerimientos funcionales y no funcionales. Para comenzar, que tenemos que saber qué es un requerimiento funcional. Ya lo vimos la semana pasada y la antepasada también en ingeniería de requerimientos, y vimos que un requerimiento es una necesidad, es algo que realmente, valga la redundancia, necesita la empresa, ¿correcto? Pero necesita desde el punto de vista del software con las cuales se quiere construir, ¿sí? Entonces, esto es importante, porque ¿qué cosa es un requisito funcional? Es todo aquello que necesita para que funcione el software, para que funcione el sistema. ¿Qué tipo de entradas particulares debe tener y qué tipo de salidas específicas deba existir? Es muy importante con estas situaciones. Es decir, yo podría decir de que un requerimiento funcional es toda la parte interna del software que me permite trabajar. Es decir, yo voy a crear, por ejemplo, un requisito funcional. Podría ser, cuando yo realice una venta, se debe calcular el importe neto, la suma de todos los importes netos, y a ese importe neto se le debe multiplicar el 18% del IGB. Y a esto se le suma el importe neto y sale el importe total. Por ejemplo, eso es un requerimiento funcional, porque hace que funcione el sistema. Imagínense que yo no haga ese cálculo. Entonces, ¿funcionaría el sistema? No estaría funcionando. Otro tipo de requerimiento funcional, ¿no? Necesito de que cuando yo solicite la edad, solamente deba aceptar valores numéricos. Que cuando yo solicite la fecha de nacimiento, solamente me deba aceptar fechas, campo de fechas. Tuve la oportunidad de ver un software, bueno, era un aplicativo web, ¿no? Donde te ponía fecha y tú podías escribir ahí 45. Bueno, que no era mi edad, ¿no? Y lo puse en letras y me aceptó. Entonces, no debería, ¿no? Entonces, se dan cuenta, o sea, los requerimientos funcionales es todo aquello que me permite a mí, ¿cómo les puedo decir? Todo lo que me permite hacer de que este software funcione correctamente. Por ejemplo, yo necesito, o me dicen, otro requerimiento funcional.
que cuando yo le ponga vendido, se actualice automáticamente en el almacén, se disminuya las cantidades de productos que voy vendiendo, para que el inventario esté actualizado. Necesito que cuando yo ponga vender, se genere automáticamente una boleta y vaya directamente hacia el área contable, hacia tal cual. Son requerimientos funcionales, porque así debe funcionar el sistema. Antes se hacía de forma manual. Yo escribía la factura, una copia o dos copias, la original y una se iba con el cliente, dos copias, una quedaba para llevar la contabilidad y otra quedaba para un archivo, por ejemplo. O esa otra copia se iba al almacén para que el almacenero lo descuente de su casa manualmente. ¿Cuánto se demoraba todo eso? De repente un día, 2 días. ¿Los inventarios están actualizados? No. Entonces, cuando uno desarrolla un software, es evitar todo ese lapso de tiempo. Entonces, cuando yo vendo un producto automáticamente, ¿no? Yo digo, cuando yo ponga vender o pagar o algo por el estilo, no hablo de la impresión, simplemente internamente en la lógica, usted está llevando lógica de información. Un requerimiento es que se actualice el inventario. ¿Qué significa? Que se descuente la cantidad de productos que yo estoy vendiendo. Que cuando yo le ponga a vender, se genere una factura o una boleta automáticamente y se guarde en los archivos contables correspondientes. ¿Se dan cuenta? Todo este tipo de cosas se denominan requerimientos funcionales. ¿Y qué es un requerimiento no funcional? Es todo lo que está afuera de, ¿correcto? Es no funcional, pero de alguna u otra manera, es necesario para que el sistema pueda trabajar correctamente, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros podemos ver que este software tiene que trabajar en determinado tipo de computadora. Este software solamente debe trabajar como mínimo en una Core i3, que deba tener espacio en disco tal, que deba tener mínimo memoria de RAM 8 GB, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene que ver con la funcionalidad del software, pero sí tiene que ver con que el software trabaje, para darle rapidez, para darle performance y todas esas cosas, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es un requerimiento no funcional. Otro requerimiento no funcional podríamos hablar, por ejemplo, de que tiene que ser guardado, el software tiene que estar guardado en un servidor. Todos los demás usuarios se van a conectar al servidor a través de un enlace y solamente determinado tipo de usuarios van a poder accesar a este software. Otro requerimiento no funcional, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por ahí, digamos, que se deba trabajar en una base de datos específica. ¿Cómo? Sí, puedo trabajar en SQL, MySQL, ¿no? En Oracle, en Postgres, en DB2, en Informix, en MariaDB, en MongoDB, en cualquier sistema gestor de base de datos. Pero, como les digo, no incide en nada, porque en cualquier manejador de base de datos que yo utilice, se va a almacenar información, porque mi estructura de base de datos es universal. Ojo, ¿no? Es un requerimiento no funcional. Otro requerimiento no funcional podría ser las políticas de la empresa. Por si acaso, este software no funciona si es que no tiene un antivirus original. Entonces, hay que ver que realmente se tenga que trabajar esto, ¿no? Entonces, son políticas, ¿no? Este software, otra política de la empresa, ¿no? Que va a decir, este software, de todas maneras, deba realizarse en tal lenguaje de programación. Ustedes hacen, como les dije yo el día anterior,
en modelamiento, pueden generar ustedes un diagrama y ese diagrama es utilizado en cualquier lenguaje de programación, porque es universal, ¿cómo les digo? Es un plano. Y un plano yo lo puedo hacer con cemento, lo puedo hacer de repente con ladrillos de cal, con ladrillos de adobe, ¿no? La cuestión es que se realice. Entonces, igualito sucede acá, ¿no? Entonces son políticas externas, ¿no? Que no tienen que ver nada con que funcione, con el funcionamiento, son las partes externas. Que, por ejemplo, otro requerimiento no funcional, que por más pantalla grande o chica que yo utilice, la pantalla se deba ver correctamente de acuerdo a la dimensión que yo utilice. Ustedes han tenido la oportunidad de repente de entrar a una web y cuando han querido achicar la ventana, han puesto minimizar o maximizar o restaurar, la pantalla se les ha desviado. No se nota muy bien, se distorsionan todas estas cosas de tipo no responsivo, ¿no? Entonces está muy mal esto. Entonces, por ejemplo, es un requerimiento no funcional. ¿El software va a funcionar? Sí, va a seguir trabajando normal. Lo único es que no se va a ver muy bien. ¿Correcto? Entonces, esas cositas, esto es lo que yo vengo diciendo, que no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que cuando yo ponga 20, por ejemplo, en un restaurante, si ustedes han tenido la oportunidad, y sé que han tenido la oportunidad, a veces viene el mozo y en una pantallita digital, en una touchscreen, agarra y empieza a colocar. ¿Correcto? La anota a la mesa y hace la venta. Automáticamente eso se está grabando, ¿no? Y ese es un requerimiento, por ejemplo, de ISO, que se trabaja en una touchscreen. Ya, ese es un requerimiento no funcional. Pero internamente se está grabando la información. Esos sí son requerimientos funcionales. Y te dice, cuando ordenas, automáticamente te salga una boleta para la cocina, directamente hacia la cocina. La cocina lo único que hace es apuntar esa boletita o una orden de pedido, podría ser una orden de pedido, donde aparece para la mesa qué cosa es lo que está pidiendo. Entonces, el mozo lo único que hace es esperar que cocina le llame, acá está el pedido de la mesa 7, usted va, recoge el mozo y se lo entrega. Va, y lo único que después dice, señores, te pide comer, por favor, la cuenta. Entonces el mozo va, presiona, se va a la pantallita, presiona y automáticamente le está saliendo. Y estamos trabajando requerimientos no funcionales por requerimientos funcionales. ¿Se dan cuenta? O sea, la idea principal de todo esto es de que sepamos nosotros identificar qué tiene que ver y qué es lo que no tiene que ver. Ahora, algunos aspectos importantes, ojo acá, que debemos tener en cuenta para identificar los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. ¿Cómo podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es una serie de cuestiones de preguntas, debemos resolverlas, y a partir de eso, obviamente vamos a saber qué me permite identificar lo funcional y qué me permite no identificar lo funcional. Lo primero, ¿cuál es el proceso básico de la empresa? ¿A qué se dedica la empresa? ¿No? Entonces, con eso yo ya voy a tener algo, voy a saber qué datos utiliza o produce este proceso. Acuérdense ustedes que todo proceso de negocio, cada vez que nosotros tenemos que realizar un software, es referente a un proceso de negocio. ¿Correcto? Entonces, lo que yo primeramente voy a indagar es qué datos utiliza o produce este proceso. ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo? Ojo, con respecto al proceso, ¿no? ¿Qué controles de desempeño utiliza? ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo yo puedo verificar que lo que están haciendo ellos está bien o está mal? ¿Lo utilizan? ¿No tienen ningún tipo de control? Entonces ya estamos incurriendo, bueno, la empresa ya está incurriendo en falla, ¿no? Ahora, otros aspectos a tener en cuenta en la identificación de requerimientos, estamos hablando de otro, ¿no? Y todo es cuestionar, ¿no? Acá nosotros empezamos a responder. ¿Cuál es la finalidad de la actividad? Ya estamos viendo la parte específica de la actividad, ¿no? El proceso, conjunto de actividades. Entonces, aquí voy a la actividad. ¿Cuál es la finalidad de la actividad dentro de la empresa? ¿Qué pasos se siguen para realizar? ¿Cómo hacen para realizar esa actividad? ¿Y dónde se realizan estos pasos? Es decir, por ejemplo, si hablamos nosotros de ratificación de matrícula,
¿Dónde hacen ustedes el trámite? Van a encontrar ustedes varias áreas, porque primero tienen que ir al banco. Ya existen varias, es el banco. Después tienen que entrar a mesa de partes, es otra área, ya son dos. Y después, mesa de partes se lo va a transmitir al secretariado académico, ya son tres partes. ¿Se dan cuenta? Entonces las áreas distintas ya nos permiten a nosotros saber quiénes o qué áreas están involucradas. ¿Quiénes lo realizan? Perdón, también nos permite saber quiénes son los que realizan este proceso. Obviamente ustedes como actores, ¿no? Pero ¿quién más? La secretaria, la asistenta, la misma secretaria académica, la persona que esté encargada de recibir la web. O sea, todas estas personas hay que identificarlas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlos? También es importante. A mí me demoró 7 días, a mí me demoró 15. Profe, a mí hasta ahora tengo problemas con lo que es mi ratificación de matrícula. ¿Se da cuenta? O sea, todo eso tenemos que evaluar, ¿no? ¿Con cuánta frecuencia lo hacen? ¿Cada qué tiempo hacen una ratificación de matrícula? No, solamente los meses de febrero o marzo y en los meses de agosto, por ejemplo, solamente son las únicas fechas que se hacen la ratificación. ¿Quiénes emplean la información resultante? Eso también es importante saber. ¿Quién lo emplea? Secretaría académica. ¿Quién más? Los docentes. ¿Quién más? La red. ¿Quién más? El Ministerio de Educación. Entonces, toda esa información también nosotros debemos conocer, ¿no? Para eso están las encuestas, para eso están las entrevistas y todas estas cosas, ¿no? ¿Y cómo identificamos estos elementos, ¿no? Durante esta se debe identificar muy claramente los siguientes elementos. Todo lo que son los procesos, los flujos de datos entre los procesos, datos de cada flujo de datos, base de datos y datos de la base de datos, ¿no? Entonces, aquí es importante, es importante que tengamos que tener este tipo de cosas. Identificamos claramente los procesos. Uno, el proceso de pago. Otro, el proceso de enviar la información, porque también es una serie de pasos. Otro proceso, el proceso que lo hace ya internamente Secretaría Académica, que es, ¿no?, anotar acá, verificar que el pago que ustedes han realizado, etcétera, etcétera. Desarrollar los diagramas que tenemos que ver, los flujos de datos entre estos procesos, desarrollar nuestros diagramas como si fuera un BPD, ¿no?, de programación, ¿no? Hacemos nuestro BPD que nosotros en metodología, en taller, ¿no?, modelamiento, vamos a ver cómo trabajar estos diagramas de actividades y cómo es el flujo entre ellos, cómo viaja esa información. Generar la base de datos, que eso se encargan ustedes en el taller de base de datos, pero también es importante reconocer de dónde voy a obtener toda esa información. Ya lo vamos a ver la siguiente semana, donde vamos a ser un poco específicos, porque no están en mi área, pero sí les voy a dar ciertos tips para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Ahora, algunas preguntas generales, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros normalmente vemos, ¿no? ¿Cuántos empleados laboran para la organización en el área que se pretende desarrollar el sistema? Es importante saber cuál es la cantidad de personas. No, una sola. ¿Y una sola necesita desarrollarse un sistema? No, trabajan 20, 30. No, sí, una sola. Pero esta persona carga información que lo utiliza el resto. Y si no estuviese esa persona, el resto no tuviese información para tratarla. Qué interesante, ¿no? Qué importante es conocer eso. No, pero ¿qué? Para una sola persona, ¿cómo vas a hacer un software para una persona? Un momentito, la información que ingresa con esta mano sirve para que el resto pueda trabajar. Perfecto, muy bien. ¿Cuáles son las personas claves en el sistema y por qué son importantes? Esto también es otro gran problema, ¿no? Muchas veces, y no sé, para todos aquellos que tienen años trabajando, podemos decir, no, a esta persona ni la toques. Esta persona es la que conoce todo el movimiento. Si esta persona se va, no funciona nada. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Y esa es una de las cosas que yo quiero decirles a ustedes. En sistemas, señores, somos un equipo de trabajo. En sistemas todos debemos saber todo.
Acá no hay de que, profe, lo que hacía antes, por ejemplo, nosotros, me acuerdo mucho, y es un ejemplo que siempre lo doy en la universidad, este es un ejemplo que siempre lo doy, que cuando yo estudiaba literatura en el colegio, que nunca me ha gustado, pero bueno, había que estudiar, nos mandaron a exponer una obra. Me acuerdo mucho, ¿no?, en octubre de 2002, de Reinaldo no sé qué, Osvaldo Reynoso, perdón, Osvaldo Reynoso, ya me acordé, ¿no?, en octubre de 2002. Éramos grupos de a 4, fuimos, compramos el libro. ¿Cuántas páginas hay? Hay 180, ya, 45 para cada uno. Del 1 al 45 arrancamos el libro para ti, de 46 a 90 para ti, y el resto de 135 resta 380. Listo. Y cada uno memorizaba su parte. Cuando salimos a exponer, fuimos en el grupo, porque cada uno había memorizado, había hecho su papelote, porque siempre se usaban los papelotes, ¿no?, o papelógrafos. Salimos a exponer, que esto, al final hicimos una síntesis, y ¡pah!, acá. Después, como era costumbre, en el colegio venían los compañeros y nos remarcaban con preguntas, ¿no? ¿Y esta por qué? ¿Y esto por qué? Entonces nos mirábamos, ese es un tema, y no sabía y respondía. ¿Qué era lo clásico, no? De repente lo clásico que ustedes de repente el año pasado, el semestre pasado, en mi curso no es así. En mi curso, el grupo de trabajo debe conocer todo el trabajo. Somos un equipo, y el equipo es un equipo de trabajo. Si ganan, ganan todos, y si pierden, pierden todos. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar a una empresa, ustedes, para comenzar, no van a escoger a sus compañeros. O ustedes, cuando van a una empresa, dicen, yo quiero trabajar con él, el resto por favor se va. No puedes, salvo que vayas a coger. Pero si tú vas a trabajar, siempre te van a poner o te van a imponer a tus compañeros de trabajo. Y eso es normal. Y eso es lógico. Ojo, por si acaso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que nosotros debemos crear empatía, ¿no?, y empezar a conocer cuál es la forma de trabajo dentro de la empresa. Acomodarme o adaptarme. No que ellos se adapten a mí. Yo debo adaptarme, y si por ahí, en buena fe, se puede modificar, bacán, se modifica, ¿no? Pero la idea es de que el grupo, todo el grupo, sea uno solo. Y por eso es que yo les decía, ¿no?, cuando nosotros manejamos el entendimiento en software, cuando nosotros manejamos el análisis, cuando nosotros manejamos el modelamiento, el grupo de trabajo, yo les digo, ¿no?, ¿cuántos van a ser? 4 por grupo, perfecto. Ya, una cosa, Fanny va a hacer su diagrama. Ella va a presentar su diagrama, y como todos tienen conocimiento de notaciones, no van a tener ningún problema de entender el gráfico, porque todos conocen, y automáticamente van a poder apreciar lo que sucede ahí. Y cualquier persona que no haya trabajado lo va a entender. ¿Correcto? Entonces, y hay veces no es ni siquiera necesario que se junten en el grupo y empiecen a explicarse, porque van a saber ustedes entender las notaciones y lo van a entender rápidamente. Y esa es la idea del modelamiento. Generar gráficas que todo el mundo lo entienda. Estamos hablando de sistemas, ¿no? Entonces, desde ese momento nosotros podemos decir, acá no hay nada importante. Yo me retiro porque tengo una mejor oferta de trabajo, y la persona que ingrese va a poder entender rápidamente el trabajo, porque también se amolda rápidamente a este equipo, porque trabajamos con metodologías del momento, ¿no?, que debe trabajar cualquier profesional. Y no debería existir estas personas claves en el sistema. Muchas empresas, como les vuelvo a recalcar, trabajan con eso. Ahí donde estoy. Ellos son los únicos que saben. Y no debería ser, ¿no? Todos deberían compartir, todos deberían tener conocimientos, si no se va, que del otro, y así sucesivamente, ¿no? Existen obstáculos o influencias de tipo político que afecten la eficiencia del sistema. También tenemos que analizar. Ojo, yo puedo decir que sí. Y el primero es la piratería, señores. Los primeros obstáculos políticos que van a encontrar dentro de una empresa para su software es la piratería. Estoy utilizando un software pirata. Oye, la base de datos es craqueada. Oye, el Windows que tienes tú es pirata. Oye, el antivirus que tienes también está craqueado. Me ha costado 5 soles. Señores, desde ahí van a estar ustedes trabajando más. Ustedes deben advertir estas cosas. Mira, tú tienes este error. Pero igualito te lo voy a hacer. Que después
constantemente se esté cayendo tu sistema, se esté malogrando, se esté haciendo cuestiones, señores, ¿no? Entonces se evitan esas cosas, ¿correcto? Existen manuales de procedimientos, políticas o lineamientos de desempeño documentados, oficiales o no oficiales, y si los hay, se cumplen de forma cabal al 100% de las ocasiones, es decir, se respetan dichos procedimientos. Falso. En las pequeñas y las medianas empresas, normalmente eso no existe, no hay. Pero en las grandes corporaciones todo eso se lleva a cabalidad. Existen manuales de buena práctica, manual de buen uso de la computadora, el manual de buen uso del correo institucional, de toda la empresa. Yo utilizo mi correo electrónico para beneficio propio. No, señor, esto es para la empresa. Y les cuento una anécdota que tuve la oportunidad de escuchar de un especialista en informática forense. Como le dije, soy especialista en seguridad informática e informática forense, en una conferencia que hubo en Colombia. Contó una anécdota. De repente ustedes lo habrán escuchado, pero de todas maneras lo cuento. El uso del correo corporativo, no institucional corporativo, que viene a ser lo mismo. Ese famoso @istpnuril.edu.es. La persona que cayó fue el gerente de economía de una gran corporación. Ustedes saben que los hackers, ¿ustedes creen que los hackers agarran y averiguan ustedes porque se meten al sistema? No, también indagan a través de la basura. Ojo, van a los tachos de basura, empiezan a revisar, empiezan a ver sus papeles, empiezan a ver sus documentos. Porque ahí también cometemos nosotros errores, o las empresas cometen errores en esta situación. Por eso no sé si habrán visto ustedes alguna película donde los documentos importantes a veces lo pasan por una cortadora, una guillotina y lo deshacen, ¿no? Entonces es importante esas cosas. ¿Y qué sucedió con esto? Averiguaron que a este patita le gustaba la numismática. ¿Qué es esto, no? O sea, era aficionado a las monedas. Y él tenía un conjunto, había comprado 9 monedas, creo que era, o 11 monedas, y le faltaba una para completar una colección importantísima. El señor tenía plata, obviamente, ¿no? Al ser gerente de economía de una corporación, le pagaba mucho de plata. Y a su correo institucional, y a su correo o corporativo, le llegó un mensaje diciendo, no una propaganda donde estaba la moneda, ¿correcto? Estaba la moneda y le dijo, hazte acá si quieres comprar. Tanto fue, digamos, en ese momento, porque él sabía que no debería utilizar su correo, pero como le digo, y él era una de las personas que estaba desesperado por esto, porque ya lo habían estudiado. Él hace clic, y al hacerle clic está autorizando que entre una bomba, entre un gusano, entre un worm, o entre un troyano, o entre cualquier tipo de virus. Entró, le autorizó que entre a la red. Apareció un formulario que era, pues, aquí se llama engañar. Coloca tus papeles, ¿no? Le enseñó las fotos, aparecieron un montón, y él decía, sí, esta es la que quiero. Llenó sus datos, estas son, y lo envió. Que al final todo eso era mentira. Porque lo único que le interesaba a estos hackers era ingresar al sistema. Y él como gerente, él tenía acceso a las cuentas de la empresa. Robaron cerca de $4 millones sistemáticamente, obviamente no lo sacaron todo de porrazo, porque también cae roche, pero empezaban a hacer algunas transacciones, algunos movimientos para distintas cuentas. Movían dinero por acá, movían dinero por allá, y toda esta situación, ¿no? Pero de todas maneras, al cabo de 2 meses ya habían sustraído cierta cantidad. Y como ellos manejaban tanta cantidad de dinero, solamente salió cuando hicieron un balance a mitad de año. Ahí salió la diferencia de que se habían robado esta cantidad. ¿Se dan cuenta? O sea, una de las cosas importantes con esto es que se sepa respetar este tipo de documentación. Y si existe la documentación, tenemos que respetarla.
Ustedes saben muy bien que todo correo de procedencia dudosa no debe ser abierto. ¿Sí o no? Me viene un correo en inglés, ¿para qué lo voy a ver si yo no sé en inglés? Pero muchas veces nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos, pero ¿por qué lo quieren hacer? Si ya saben ustedes que no deben. Todo correo de procedencia dudosa. Antiguamente, hoy hasta ahora, existen los famosos exploit. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, seguridad informática. Exploit, ¿no? Recibes un correo electrónico y te sale ahí en el mensaje: un amor secreto te ha enviado una tarjeta. Uy, el hombre o la mujer se quedan contentísimos. Tengo un admirador secreto, tengo un amor. Ingresas y te dicen: haz clic aquí para ver la tarjeta o quién te lo envía. Y uno, pues, ¿no? Todo hace clic y ya le autorizaste. Y lo primero que te sale, antes lo que eres para robar el correo, te sale: uy, se cortó, hubo un error, por favor introduzca su correo y su clave nuevamente. Y uno, como es medio enamoradito, coloca el correo y su clave, le pone enviar y automáticamente aparece una tarjetita, obviamente es una tarjeta: hola mi vida, hola mi amor, sabes que tú, bla, 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 tu admirador secreto. Ni siquiera sale el nombre. Pero ¿qué hiciste tú? Ya le enviaste a esta persona tu correo y le enviaste tu clave. Y ya te hackeó. O de repente, ahora que está de moda el pego, te aparece en tu celular o te aparece en el mismo Messenger, te dicen: oye, te he visto en tal sitio, en tal video, haz clic acá. Uno hace clic ahí y automáticamente ya entró un virus a tu máquina y leyó a todos tus contactos y tus contactos volvieron a recibir el mismo mensaje. Todos tus contactos reciben el mismo mensaje, ¿no? Entonces, justo en la mañana también hablábamos de eso con los muchachos y me decían: profesor, esto me ha sucedido. Y eso casualmente sucede cuando nosotros abrimos, ¿no? Correos de procedencia dudosa, ¿correcto? Hay que tener en cuenta todas esas cosas. ¿Qué más? Técnicas de investigación de los atributos de las necesidades del cliente, ¿no? Acá nosotros vamos a hablar de los famosos grupos focales, los focus group, ¿no? Que se reúnen una cierta cantidad de personas, ¿correcto? Pero aquí una de las cosas importantes es que el moderador, la persona que va a dirigir este focus group, debe ser una persona que deba tener altos conocimientos en el tema. Aquí se van a descubrir ciertas cosas que de repente el grupo no sabía. Algunas palabras técnicas de repente que ellos utilizaban, pero no sabían de dónde venía y qué cosa era, ¿no? Por sí, este tipo de relación, por afinidad, es que tenga que tener una forma de conversar, una forma de hablar. Se pueden originar grescas o peleas verbales, pero debemos tener la capacidad nosotros de poder de alguna u otra manera tranquilizar a la persona. Pero ojo, también hay momentos de discusiones, como dice acá, que dentro de estas peleas puede salir la verdad. Ojo, y eso hay que tener bastante en cuenta. Muchas veces en las discusiones, y a veces hay discusiones alturadas y no alturadas, aparece la verdad. Y hay que saber también manejarlos. Ahora, tenemos que evitar también aquellas discusiones banales, porque normalmente no tienen nada que ver con el tema, pero salen a fluir. Por eso es que es necesario que esta persona, que es director del debate, en estos grupos vocales, sea una persona que aparte domine escenario, domine personas, también deba dominar el tema del cual estamos hablando. Ahí tenemos nuevamente las entrevistas individuales, ¿correcto? Tiene una mejor ventaja sobre un grupo focal, obviamente porque me permite recoger información directa de primera mano, ¿no? Y obviamente tiene que haber que el entrevistador aquí debe venir preparado, debe venir ya con una serie de preguntas, ¿no?, que le voy a realizar a mi invitado. Y a todos tengo que hacerle las mismas preguntas. Yo no puedo preguntarle aún, si estamos hablando de las mismas personas que trabajan dentro de ese caso de uso o dentro de ese proceso de negocio. Entonces, todos los que están inmersos dentro del proceso de negocio, tengo que realizar las mismas preguntas, porque todos realizan la misma función,
Entonces yo no puedo preguntarle lo mismo, cosas distintas a cada uno de ellos. Yo ya debo venir preparado y debo entender todas estas cosas. De ahí tenemos nuestro análisis contextual, ¿no? Es no solo pedir al cliente que cuente su experiencia de uso y responda a las sagaces y hábiles preguntas de los métodos anteriores, sino que se le solicita además ver cómo utiliza el producto para comprender el porqué de su necesidad, ¿no? Y discutir sobre el terreno de cada uno de los detalles y particularidades de uso. Es decir, yo agarro y le digo a mi entrevistado, ¿correcto? Mira, esto es lo que dicen tus compañeros. Obviamente no lo decía el nombre, ¿no? Este lo dicen los compañeros. ¿Qué cosa fue, no? Y hay un análisis en conjunto. Porque les digo una cosa, ¿quién conoce más sobre el tema? ¿Nosotros o el trabajador? Es el trabajador el que analiza las cosas día a día. De repente, este señor o esta señorita me dijo determinadas cosas. Bacán, excelente. Pero yo les digo, mira, tus compañeros también me han dicho esto, ¿qué te parece? Uy, ¿verdad? Me había olvidado. Y empiezan a implementar ciertas cosas. O sea, también es importante, ¿no? Poder trabajar y poder decirles a ellos las cosas que piensan el resto de sus compañeros. No con respecto a él, ¿no? Sino con respecto al tema. Y el otro es algo que ya no se utiliza, que son los famosos clientes piloto, es decir, aquellos clientes que ya tienen experiencia en el rubro, decirles, oye, ven, apóyame, pues pierde tu tiempo y dime cómo son los procedimientos que se deben utilizar. ¿Correcto? Entonces, este tipo de clientes ya no se utiliza en estos momentos porque es difícil. Difícil, por ejemplo, llamar a un cliente y decirle, oye, ¿cómo haces para hacer el pedido de tal empresa? Cuéntame, pues, para mí también hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que tiene que dejar de hacer las cosas, tiene que dejar de hacer su trabajo y tiene que venir a nosotros para que nos pueda explicar, ¿no? Ya esa es una técnica que ya no es utilizada, ya ha sido, digamos, un poquito dejada de lado, ¿no? Porque es importante también poder conocer todas estas cosas, todas estas eventualidades, ¿no? Es importante dentro de estas cosas. ¿Preguntas hasta acá? Y quiero escucharlos. A ver. No le escucho a nadie. Ya, levanten la manito todos los que han entendido, por favor. Es más fácil para que quede. Esperen, voy a poner la pantalla, voy a poner el video para que ustedes mismos vean quiénes levantan la manito. Ya está. Vamos a ver si se puede. Ajá, a ver, por favor, todos aquellos que han entendido, levanten su manito, por favor. Todo cuando aparece una letrita blanca aquí, significa que han entendido, que han levantado su mano, ¿no? Ya, a ver, Gladys. Gladys, ¿estás? Hola, Christopher, Jenny. Hoy ya tengo poca gente. Ya. Christopher, Paul, o Hal. Paul debería ser, ¿no? Porque con A, pero no. Jenny. Jenny. Hoy quiero hablar contigo. A ver. Bueno, en realidad nuestras técnicas son muy claras, son muy amplias. Bueno, amplias desde el punto de vista de que nos permite a nosotros poder conocer, ¿no? Cómo está estructurado, cómo funciona. Me hubiese gustado, de verdad, uno de los grandes problemas del turno noche es esta situación, ¿no? De que, por ejemplo, nosotros tengamos que ir a una empresa a hacer el trabajo, pero cada uno de ustedes trabaja en una empresa. Entonces es mucho mejor, porque esto me permite a ustedes decirles, háganme un análisis de la situación de el proceso de negocio en el cual ustedes trabajan, ¿no? Entonces yo agarro y les digo, ¿en qué área te desempeñas? Me desempeño en tal área. Ajá, necesito que me hagas un análisis con respecto a todo el funcionamiento de lo que tú haces. Descríbeme claramente cuáles son las funciones que tú realizas dentro de la empresa. En cualquier forma, ojo, no necesariamente tiene que ser
que yo debo ser empleado, ¿no? Porque también puedo ser un obrero, también puedo ser vigilante, también puedo ser un vendedor, puedo tener mi negocio en la calle, puedo tener cualquier cosa, o sea, pero van a realizar cierta cantidad de actividades o no. Y esas actividades obviamente se tienen que registrar. Entonces ya no es necesario que tú vayas a una empresa a poder hacer esta práctica, porque la gran mayoría de ustedes trabajan, pero eso lo vamos a ver la otra semana, no esta semana. ¿Correcto? En vista de que todos ustedes ya me confirman de que han entendido,